La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Me place mucho saludarlos el día de hoy. Tengo el privilegio de poder estar con ustedes, de poder estar aquí con Misión Josué. Y bueno, llevando un tema que me gusta muchísimo y en esta nueva serie que se llama ¿cómo? Tan aguado. ¿Cómo se llama? A su imagen, muy bien. Y el tema que precisamente hoy vamos a tratar está relacionado con la autoridad. ¿Cuántos vieron la imagen de esta semana? Levante la mano el que vio la imagen, perdón. 1, 2, 3, 4 personas. ¿Quién más la vio? 5, 6, 7, 8. Bueno, hay varios aquí que pudieron ver la imagen. Y recuerdan que Melissa, la pastora Melissa, la semana pasada, ella hizo un comentario respecto a la imagen y dijo que había un león, ¿verdad? El león que representa en el lugar, o en este caso en la selva, ¿qué representa el león? El rey de la selva, como quien dice, el animal macho alfa que tiene la autoridad en medio de la selva. Y hoy precisamente vamos a hablar acerca de Jesús y su autoridad en medio del cuerpo del Cristo, Jesús como la autoridad. Y quiero que me preste mucha atención el día de hoy. Trataré de ser lo más breve posible, porque este tema que vamos a tratar el día de hoy aplica para todas las áreas de nuestra vida, para todas. Aunque hablemos de Jesús, recuerde que Jesús siempre va a ser nuestro ejemplo a seguir y nuestro referente. Si bien es cierto, usted sabe que cuando hay personas que son importantes dentro de una sociedad, poniendo como ejemplo al presidente de una nación, cuando el presidente llega a un lugar, todas las personas lo reconocen como la autoridad, como aquel que ejerce un poder, un dominio sobre esa nación y tiene la capacidad de poder gobernar, liderar, dirigir a toda una nación, dar órdenes para que estas órdenes obviamente se cumplan. Y aquí sucede algo particular: la gente puede reconocer en ese presidente que él es una autoridad. No muy distante de este concepto, también nosotros hoy podemos entender este principio de autoridad en algunas personas que para nosotros pueden representar ser autoridad, como en una iglesia cristiana como esta, donde hay pastores a los cuales nosotros les rendimos cuenta, ¿verdad? Hay una autoridad impuesta por Dios en este lugar. Hay líderes, mentores que han sido colocados, a los cuales también hay que rendirles cuentas. Pero más que eso, miremos el perfil bíblico de Cristo como la autoridad que nosotros debemos seguir. Ahora bien, frente a esto, siempre ha existido un fuerte deseo en el hombre por demostrar que tiene la autoridad. Siempre ha existido un aire de superioridad, siempre ha existido en el ser humano el deseo de demostrarse como que yo tengo mayor poder o puedo ejercer mayor poder sobre ti antes que tú, y yo quisiera que tú fueras mi subordinado. Lo hemos visto en diferentes facetas, lo hemos visto en los momentos de conquistas, lo hemos visto en varias partes de la historia de la tierra, y aún bíblicamente también lo encontramos. Entonces, para poder adentrarnos un poco aquí, tenemos que conocer qué es la autoridad. Y cuando uno se va a los diccionarios, encuentra que la autoridad está muy desarrollada con el dominio, o muy relacionada, perdón, con el dominio, con el imperio, con el poder, con el reino, con la potestad y aún con el gobierno. La autoridad, entonces, ¿qué es? Es ese derecho legal o moral que tú puedes ejercer y que yo puedo ejercer. O sea que aquí cada uno de nosotros tiene autoridad. Levante su mano y diga: yo tengo autoridad. Y algo que encontré de esto es que la autoridad es ese prestigio y crédito que se reconoce a una persona. Lo mencionaba ahorita en el caso de un presidente. Cuando él llega a un lugar, todo el auditorio tiene que hacer silencio y todo el mundo se tiene que colocar de pie porque llegó una persona de prestigio o que representa la autoridad. En nuestras congregaciones, para nosotros la más excelsa, superior autoridad es Dios. No hay nada por encima de Él. Y después de Él, pues Dios ha determinado que existen algunas autoridades que están puestas para gobernar con sabiduría y para ejercer dominio sobre algunos,
no para cargarlos, sino para direccionarlos y acercar a quienes se están dirigiendo un poco más al Señor. Entonces mire esto, cuando miramos la palabra autoridad, esta palabra viene de un griego que se llama eusocia. Y esta palabra griega significa poder gobernar, pero ese poder gobernar está relacionado con la mayordomía. Y cuando tú y yo miramos la mayordomía desde la óptica espiritual, tenemos que entender que la mayordomía es la administración, la buena administración. Quiere decir que cuando Dios nos habla de autoridad a nosotros o nos ha entregado una autoridad, nos está diciendo tú tienes que ser un buen mayordomo. Y la autoridad no solamente es para ejercerla frente a cargos, frente a responsabilidades, sino también la autoridad se ejerce en ti mismo. Por eso habla de mayordomía. Entonces vas a tener mayor cuidado de tus emociones, vas a tener mayor cuidado de tus relaciones, vas a tener mayor cuidado de tu vida espiritual, porque necesitas ser un buen mayordomo de lo que Dios te ha entregado y por ende estás ejerciendo la autoridad que Cristo te ha entregado. ¿Está claro entonces el concepto? Bien, ahora cuando hablamos de autoridad, de ese griego eusocia, también aparece otra palabra que está muy estrechamente relacionada y es la palabra poder. Y cuando miramos esta palabra poder, debemos entenderla desde su principio bíblico. Esto quiere decir dunamis, dinamita. ¿Lo han escuchado alguna vez? Entonces la autoridad también te da la capacidad de poder ejercer con poder, y en este caso con la manifestación del Espíritu Santo, la autoridad. Y era lo que Cristo hacía cada vez que estaba haciendo milagros, cada vez que estaba trayendo libertad a los cautivos, cada vez que estaba transformando la vida de mucha gente cuando estuvo en la tierra. Lo hacía con el dunamis, con la guía y el poder del Espíritu Santo. Entonces, dos cosas que tú y yo hoy tenemos que tener presentes. Número uno, Dios te entrega autoridad para que seas buen administrador de todo lo que te entregó. Y número dos, todo lo que te entregó el Señor necesita ser guiado, orientado por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Nuevamente le pido perdón por la voz. Si se va el gallo, que se salga. Bien, en la Biblia, Dios entonces es presentado como la máxima autoridad personal y la fuente aún de toda autoridad. Preste mucha atención a lo siguiente. Daniel capítulo 2, versículos 20 al 22 dice lo siguiente. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Sigue diciendo, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Daniel está haciendo una oración y esta oración que está levantando Daniel está dándole reconocimiento a Dios como la máxima autoridad existente. Ahora, preste aquí atención. Cuando Dios creó al hombre y lo coloca en el huerto del Edén, el libro de Génesis en el capítulo 1, el versículo 27 al 28, dice lo siguiente. Cuando iniciamos la serie, el pastor Carlos Daniel lo leyó y dice esto: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, dice, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué está haciendo el Señor? Luego de que los ha creado, les está dando unas indicaciones muy precisas, tanto al hombre como a la mujer. Les está diciendo allí a ustedes: yo los estoy revistiendo de toda autoridad y les estoy entregando, número uno, unas indicaciones. La primera era: sean fructíferos. La segunda es: multiplíquense. La tercera era: llenen la tierra. Y dice ahora: ustedes tienen la autoridad para poder gobernar. Entonces, recuerde, la palabra autoridad es ejercer poder sobre algo que Dios te ha entregado.
Entonces, si Dios le entregó la capacidad desde el Génesis al hombre para poder gobernar, quiere decir que tú y yo hoy en este tiempo también tenemos la capacidad de ejercer el gobierno con autoridad, con respaldo divino. Conocemos entonces la historia, sabemos que en el capítulo 3 la Biblia narra lo que sucedió. Eva come del fruto, ¿verdad? Peca contra Dios, se rebela por causa de ello, da a luz el pecado, son desterrados del jardín del Edén y ahora a sufrir las consecuencias de su pecado de desobediencia. Todos nosotros conocemos esta historia. ¿Y qué sucedió allí entonces? Estamos viendo una mala administración de la autoridad que Dios le había entregado a Adán y a Eva. Sobre todo a Adán por ser la cabeza. Y es lo que muy posiblemente nos esté pasando a nosotros a veces. Se nos olvida que Dios ha confiado en nosotros una autoridad. Y esa autoridad, nótese bien como lo mencioné al principio, te tiene que llevar a ti y a mí a poder administrar bien lo que nos ha sido entregado. Hay tesoros valiosos que a ti, a mí, Dios nos entregó, que deben ser cuidados con mucho temor y temblor, que deben ser cuidados, óigase bien, cuidados con temor y temblor. Porque Satanás siempre va a buscar robarte lo que se te ha sido entregado. Satanás no fue un buen administrador de lo que Dios le entregó. La Biblia dice que cuando él fue creado, para él fueron construidos los mejores tamboriles, las flautas y hubo una gran celebración. Y por encima de eso, de su apariencia física, se llenó de orgullo y terminó, obviamente, rebelándose contra Dios. Y eso es lo que Satanás quiere que suceda con los hijos de Dios. Que ellos se rebelen contra Dios y olviden lo que Dios les ha entregado en cuanto a su autoridad. Por causa entonces del pecado de Adán y de Eva, el primer hombre perdió esa relación que tenía con Dios. Pero a causa del segundo Adán, que en este caso es Cristo, Cristo viene a restaurar esa relación. Por causa del primer pecado del hombre, del pecado que cometió Adán, en este caso la desobediencia entró al mundo. Cristo vino ahora no solamente a enseñarnos a que nosotros amemos los mandamientos de Dios, sino que cuando vino a la tierra también cumplió la ley y nos deja ejemplo a nosotros de que podemos cumplir los mandamientos, por muy duros que sean, podemos cumplirlos. Lo tercero es, por medio de Adán entra la muerte, pero por medio del segundo Adán, que es Cristo, entra también la vida y la vida en abundancia. ¿Está claro eso? Amén, diga amén. Entonces, si en el pasado, por culpa de una mala administración de la autoridad que Dios te ha dado, perdiste ese privilegio, hoy es el tiempo para levantarse nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén. Porque si antes estuviste tomando malas decisiones en tu vida que te llevaron a fracasar, que te llevaron a apartarte, que te llevaron entonces a sentirte desterrado, señalado, juzgado, qué sé yo, ahora es el tiempo para tomar la decisión y decir, vale la pena entonces hacer uso de la autoridad que Dios me entregó y estar cerca del Señor. Eso es mucho más importante que vivir lejos de Él. Pero para poder lograr eso necesitas hacerlo con fe. Necesitas tener la convicción de que has sido llamado, pero también amado por Dios. Necesitas hacerlo creyendo. Mira esto. Hoy tú y yo debemos decirle al Espíritu Santo una vez más, y lo dice al comienzo de la oración, dirige mi vida. ¿Sabes por qué? Porque a veces se nos olvida que a nosotros, los hijos de Dios, quien nos dirige es el Espíritu de Dios. Tú puedes caminar, tú puedes andar porque tienes voluntad, porque Dios te dio la capacidad, tienes intelecto, pero a nosotros quien nos dirige es Dios a través de su Santo Espíritu. Por algo eres llamado el templo del Espíritu Santo. Entonces hoy debemos decirle a Dios por medio de su Espíritu que Él nos dirija y aún que nos devuelva la autoridad. Y entonces sabrá que desde allí podrás ejercer esa autoridad que te dio el Señor desde antes y que el Espíritu Santo va a ser tu guía. Entonces hay gente que ha recibido autoridad
y no ha sabido administrarla. Y hay quienes necesitamos ser mejores, en este caso, administradores de esa mayordomía, ¿verdad? De esa autoridad que se nos ha entregado para poder entonces ser de bendición a todo aquel que lo necesite. Ahora diga así: Cristo es mi referente. ¿Por qué digo esto? Le voy a decir por lo siguiente. Va a buscar conmigo en su Biblia Marcos 11 y cuando lo encuentre diga amén. Si lo encuentra, me avisa. Marcos 11 del 27 al 28 dice así: volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, en este caso Jesús y sus discípulos, dice, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? En una sola pregunta le están haciendo dos preguntas a Jesús. Para ponerlos un poco en contexto, porque es una historia bastante interesante, Cristo ya había entrado a Jerusalén, le habían hecho la entrada triunfal, como lo menciona la Biblia, le habían arrojado los mantos, las ramas, había entrado en el burrito, pasaron unos días y vuelve a entrar nuevamente en Jerusalén y se encuentra con que en el templo tenían ya todo una plaza de mercado montada y este hombre se llena de ira, comienza a quitar todas esas mesas, a voltearlas, a levantar a patada a la vaca, al burro, no sé, a las palomas que estaban allí, las echó a volar. Y obviamente las autoridades que representaban en ese entonces ser las autoridades no solamente del pueblo, sino la autoridad espiritual, eran estas personas que son mencionadas aquí. Por eso son ellos quienes se presentan a Jesús. Y dice los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y ellos vienen, en este caso los principales sacerdotes, ¿quiénes eran? Eran un grupo de personas que estaba compuesto por el sumo sacerdote y quien era responsable máximo de todo lo que sucedía en el templo. O sea, la persona espiritual, el líder espiritual de la congregación del templo, era el que había permitido que ese lugar se convirtiese en una plaza de mercado. Ahora mira aquí, los escribas que en su mayoría hacían parte de los fariseos, pero ellos eran hombres que estudiaban, interpretaban, escribían y aún enseñaban la ley. Y los últimos, que eran los ancianos, representaban a los jefes de las familias, de las diferentes familias más influyentes del territorio y obviamente eran la gente pupi quien tenía el estatus ya. Tenían un rango de autoridad bastante visible ante la sociedad. Entonces era el grupo religioso élite, el grupo influyente. Entonces esta pregunta que ellos le hacen a Jesús no la hacen con la motivación de cómo es, o porque estaban con mucha curiosidad. Ellos en realidad están haciéndole esta pregunta a Jesús de forma muy directa a manera de un ataque. ¿Sabe por qué? Porque ellos se encontraban furiosos por lo que Cristo había hecho días pasados de voltearles el campo que le estaba generando el billete. Entonces Cristo se les metió al rancho, les daña el negocio y ellos estaban completamente enfurecidos. Ahora, como ellos tenían la autoridad espiritual sobre el pueblo, en esta historia sucede lo siguiente. Mire lo que hace Jesús cuando ellos le hacen esa pregunta. Cristo viene y les hace otra pregunta a ellos. Como quien dice, bueno, yo les voy a responder esa pregunta que ustedes me han hecho, pero yo les voy a hacer una preguntita a ustedes. Mire lo que dice el siguiente versículo. El 29 dice, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme, dice Jesús. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creyeron a Juan? Ahora dice, y si decimos que es un bautismo de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos temían o tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que para ellos fue muy fácil decirle a Jesús, no sabemos si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Entonces Cristo les dijo así, campante y sonante, de la siguiente manera, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas
estas cosas. Entonces, si bien es cierto, en medio de todo esto, a mí me llama la gran atención de que ellos pudieron notar la autoridad que Cristo tenía por la forma en que hacen la pregunta. Si usted mira el texto, dice inicialmente, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y mira aquí lo que dice esto. Cristo tenía autoridad, no solamente para voltearles la mesa a ellos, sino que Cristo tenía la autoridad para demostrar de que Él tenía respaldo divino, porque Cristo era Dios en la tierra, usted lo sabe. Entonces Cristo pudo sanar enfermos, Cristo pudo calmar tempestades, Cristo pudo traer de la muerte a gente a la vida. Levantó a Tabita, a Lázaro, ¿verdad? De la muerte. Calmó la tempestad cuando estaban en el lago. Multiplicó panes y peces. Cristo tenía el poder para hacerlo. Y eso nada más demostraba que era un hombre de autoridad. Ahora, Jesús no les respondió a ellos lo que le solicitaron, porque obviamente Él era Dios en la tierra. Ahora sí, y es lo que nos compete a nosotros. ¿Será que a ti y a mí se nos nota la autoridad como se le notaba a Cristo? Si estos hombres fueron tan osados de decirle en su cara a Jesús, ¿con qué autoridad haces esta cosa? Cuando la gente te ve, a ti y a mí, nos ven como personas de autoridad. No me refiero a personas superiores, sino que ven en ti a una persona de testimonio, o a una persona que es luz en medio de oscuridad, a una persona íntegra. ¿Será que ese es el referente que tú y yo estamos mostrándole a aquel que no conoce a Cristo? ¿O será que la gente tiene un mal concepto de ti y de mí como cristianos? ¿O nos están viendo con los ojos que no son? Recuerden, autoridad también es mayordomía. Y eso va involucrado el testimonio de vida que llevamos. Donde vamos siempre vamos a ser representantes de Cristo en la tierra. Por tanto, si la gente ve en ti que eres un mayordomo fiel, recuerda que también mayordomía está relacionado con dunamis, con poder. Y Cristo a sus discípulos amados, a ti y a mí, nos da, esta es la palabra clave, nos da el privilegio de recibir poder. Marcos capítulo 16, versículo del 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. O sea, para ti, para mí, que tenemos autoridad espiritual, dice el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cristo hizo libre a más de una persona por estado de cautividad? Claro que sí. Y ahora Él te está diciendo, tú eres un buen mayordomo y a ti te voy a llenar del Espíritu Santo, vas a recibir dunamis para que eche fuera demonios. O sea que cuando se te ponga un demonio al frente, no vayas a salir corriendo, porque endemoniados hay por todas partes. Quizás hasta al lado tuyo hay uno sentado y tú no sabes. Entonces, ya tú sabes, como veas la cosa maluca y ponle la mano en la cabeza y ahí échalo fuera. Te ha dado autoridad para echar fuera demonios. Dice, hablarán nuevas lenguas. Son señales del Espíritu Santo. Todo el que siga a Cristo debe manifestar las señales o los dones o los frutos del Espíritu Santo. En este caso sigue diciendo Jesús, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos van a sanar. Quiere decir que la autoridad que Cristo le está entregando a la iglesia no es cualquier cosa. Lo que Dios te está entregando en tus manos vale mucho. Y es un tesoro que tú y yo debemos administrar y cuidar con temor y temblor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Ahora bien, cuando hablamos de autoridad, también lo tenemos que ver desde las autoridades que son impuestas por Dios. El apóstol Pablo menciona lo siguiente. Romanos capítulo 13, del versículo 1 al 2. Sé que tú esto lo has leído antes y que lo has escuchado.
pero quiero que lo leamos hoy. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. No dice el que quiera, no dice algunos. Dice toda persona, es una palabra absoluta. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad, no dice alguna, toda autoridad proviene ¿de quién? Dígalo fuerte, toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. O sea que el pastor de esta iglesia no fue colocado porque a alguien le dio la gana, sino porque Dios lo colocó como la autoridad ante Él para nosotros. ¿Cierto? Cuando usted va a un trabajo, usted le dice, miren, ese es su jefe. Y usted no, primera vez que llega al lugar y está parecido quién es. ¿Por qué me lo pusieron a él de jefe? Usted no llega ahí. No, le toca ahora rendirle cuentas a esa persona. ¿Cierto? Porque a él fue que asignaron. Ahora dice el texto bíblico, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, contra ese que ha sido puesto por Dios, se rebela contra Dios. Que a mí no me gusta ese líder, que ese que me mentorea no me entiende. Es que ese pastor predica muy largo y que da sueño. Que la gente de la iglesia, esos líderes de la iglesia son muy pesados, se meten en la vida de uno y tal. Te estás rebelando contra Dios. Y la Biblia dice que las pequeñas zorras dañan los grandes viñedos. Cuando prestas tus oídos a escuchar comentarios como estos, cuando comienzas a dañar tu corazón con cositas así, tarde que temprano vas a terminar reventado. Te lo digo por experiencia propia. Entonces no te rebeles contra la autoridad que Dios ha colocado delante de ti. Mire, y el texto, esta versión es diferente, creo, a esa que está allí colocada, porque dice de la siguiente manera: cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Aquí dice aquí así. Imagínense Dios dándonos rejo, chancleta, con la varita de totumo. A todo el que se porta mal lleva la varita de totumo. ¿Por qué? Porque nos estamos rebelando contra la autoridad que Dios nos ha colocado. Si bien es cierto, entonces, este texto bíblico específicamente apunta a las autoridades de gobierno o en los lugares de trabajo o en los diferentes contextos en los que nosotros nos desarrollamos, debemos tener claridad. Como somos luz, debemos aprender a honrar a esas autoridades. Si no son cristianas, hónrelas. Usted va a hacer su trabajo de forma excelente. Va a vivir de forma excelente, siendo siempre dando testimonio a ellos. La Biblia lo enseña, ya que quien no lo haga se está rebelando contra Dios. Por ejemplo, en un hogar, en una familia, ¿quién es la autoridad? Pues el padre es la autoridad. Y él tiene la obligación como padre, como cabeza del hogar, de poder direccionar, de poder amar, de poder cuidar, de proveer, de poder brindarle a la familia todo lo que necesite. Obviamente este varón va a trabajar de la mano de su mujer, pero la cabeza, la responsabilidad va a reposar ¿sobre quién? Sobre él, porque es la cabeza. Y a él, tanto su esposa como sus hijos tienen que verlo como la autoridad de la casa, y sobre todo él tiene que ver a Cristo como su autoridad. Y lo mismo sucede en la iglesia. Nosotros como ovejas de esta casa debemos ver a nuestros pastores como las personas de autoridad que han sido puestas. Y para los hijos, dice Efesios capítulo 6, versículo 1, que debemos obedecer a nuestros padres. Sobre todo los que están en la etapa de la adolescencia, los que viven aún y tienen 25 años y viven en su casa y les toca rendir cuenta. Mijo, ahí dice obedezca. Obedezca. ¿Sabe? El texto bíblico dice, deben obedecer a los padres porque es justo. Y luego aparece la otra parte buena que dice, hónralos porque al momento de honrar a tus padres, entonces, como es un mandamiento con promesa, serás bendecido. O sea que no solamente es obedecer, sino honrarlos a ellos, para que entonces alcance la bendición. ¿Está entonces claro esto de la autoridad impuesta por Dios? ¿Alguna duda?
¿Alguna pregunta? Perfecto. Ahora, hay una autoridad que está relacionada conmigo. Diga así, hay una autoridad que está relacionada conmigo. Muy bien. Y esa autoridad, obviamente, la vamos a ver desde la óptica de cómo el apóstol Pablo la ve. Y el apóstol Pablo, cuando se menciona en la Biblia acerca de los frutos del Espíritu Santo, dice que el fruto del Espíritu lo constituyen varias cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y el último que es templanza. Y esa templanza está relacionada con algo que nosotros llamamos dominio propio. Y el dominio propio como es parte también del fruto del Espíritu, se debe desarrollar en el día a día. El dominio propio, hay dos definiciones que encontré, no me quise poner samaloja, sino más bien buscar otras definiciones por ahí. Y encontré una de alguien que se llama Agustín de Hipona, y él definía la templanza o dominio propio de la siguiente forma: aquel amor que conserva al ser humano íntegro e incólume para Dios. Aquel amor que conserva al ser humano íntegro e incólume para Dios. Y la segunda definición que encontré acerca de dominio propio la dice Alfonso Ropero, y dice que tiene como finalidad mantener en equilibrio, todos los afectos y deseos de la vida. Y me gusta también esto porque cuando hablamos de equilibrio, el equilibrio no se basa solamente en dar el 100% en algunas cosas. El equilibrio se basa en dar el 100% en todas las cosas. Yo doy el 100% en mi vida ministerial, doy el 100% en mi vida profesional, doy el 100% en mi vida amorosa, doy mi 100% en todo lo demás que esté ejerciendo en mi vida. No que voy a distribuir el 100% aquí, 15 aquí voy a dar 25 acá. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que dar el 100% en todo, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho estas definiciones. Las dos son complementarias y las dos revelan una estrecha relación directa entre, mire esto, el amor que Dios nos ha demostrado y puso en cada uno de nosotros, pero también nuestra capacidad de poder mostrar amor a Dios, retribuirle amor a Dios en la práctica diaria, en el diario vivir. Y esto es algo que nos atañe muchísimo porque en el día a día usted y yo estamos librando batallas constantes de pensamientos, de situaciones que se presentan y te sacan de quicio, te hacen botar el chupo y no sé qué y tal. Entonces tú no sabes cómo enfrentar la situación, si te bajas los puños, si los escupes, si le jalas el pelo, o simplemente guardas silencio y te muestras manso y humilde como lo hizo el Señor. El dominio propio va enfocado a eso, a recordar siempre que si Dios tuvo la capacidad de amarme y perdonarme, yo también tengo la capacidad del día a día de mantenerme en integridad y poder mostrarle a Dios que puedo también ser como Cristo lo fue en la tierra. ¿Está claro eso? Me gustaba mucho que Melissa decía la semana pasada que cuando oraban con Juan Martín, al final siempre decían, y que nosotros podamos ser como tú, Jesús. Algo así parecido, cambiando el texto lo que ella dijo. Y qué bonito es, que cada día nosotros le digamos a Jesús, queremos ser más como tú. ¿Y eso nos va a costar? Pues sí, nos va a costar. Pero para eso es necesario poder ejercer entonces la autoridad desde la guía del Espíritu Santo. Pablo habla acerca de los frutos del Espíritu. Y si yo puedo desarrollar el dominio propio, entonces puedo desarrollar también los otros frutos del Espíritu. Hay gente que de pronto no es bondadosa, está desarrollando dominio propio, pero le falta ser un poco bondadoso. Gente que le falta ser más amorosa. Y la idea no es que voy a tomar solamente esta parte del fruto del Espíritu, porque es que no es los frutos, es el fruto del Espíritu. O sea que es uno que los lleva a todos. Y si no hay un equilibrio ahí, entonces hay una falla. Y tengo que revisar dónde está la falla. Mire esto. Según Agustín, el que acabamos de leer,
él dice esto, la primera expresión tiene que ver con algo que es puro e incondicional con lo que Dios decidió, en este caso que fue amar al mundo. Cuando eso sucede, los beneficios de ese amor los vemos en el día a día reflejados cuando Dios nos da perdón cuando le hemos fallado, cuando hemos pecado. Levante la mano el que no pecó hoy, a ver. Ahí hay una que no pecó hoy, mentirosa, por haber levantado la mano ya pecaste. Porque todos los días pecamos aún por omisión. Encontramos el amor de Dios cuando entendemos su salvación y esa salvación que hemos alcanzado por la fe. Y sobre todo, esa presencia transformadora del Espíritu Santo que nos renueva día a día. Todos los días es necesario decir al Espíritu Santo, guíe mis pasos. Guía mis pasos porque como yo comienzo a llevar mi vida de la forma en que yo la llevo, pierdo el año. ¿No les ha pasado eso? Cuando uno se trata de desligar de Dios y quiere tomar decisiones muy a lo personal, olvidando y dejando de lado a Dios, no nos va bien. Yo lo he hecho y me ha ido como perro en misa. ¿Sabe cómo le va a los perros en misa? Lo sacan a patadas. Así mismo. Entonces, que no nos pase eso. Que no nos pase eso. Mire, la segunda parte de esa definición está estrechamente relacionada con que se puede comprender cómo la capacidad de nosotros como creyentes tenemos de responder ante el amor que recibimos de Dios. Que la gente no peque por miedo a perder la salvación. Ay, que yo no voy a pecar porque me da miedo perder la salvación. No, tú no deberías pecar porque amas a Dios. Ay, es que no podemos condicionar el amor de Dios. Simplemente lo más importante es que si Él nos amó primero, nosotros podamos correr hacia sus brazos de amor también. Entonces, todo esto que he dicho significa que nosotros como creyentes, que ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nuestra vida, tenemos la capacidad de hacer aquello que antes no podíamos hacer. A la gente antes de conocer a Cristo, y quizás tú en este tiempo, antes no podías acercarte a Él, ahora vas a tener la capacidad de acercarte confiadamente cada vez que te tropieces, cada vez que te equivoques. El Señor siempre va a estar allí para ti, para mí. Y a lo que incluso en algún momento nos hemos rehusado a ser obedientes, en este tiempo Dios nos llama a que seamos obedientes. Así también, por la obra de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, hoy nosotros podemos abandonar algunos hábitos que quizás están arraigados en nuestros corazones. Por amor al Señor podemos dejarlos a un lado porque sabemos que deshonran, que traen deshonra a su nombre y que obviamente a nosotros nos apartan del Señor y no nos conviene. Por eso ese amor que viene de Dios y que proyectamos y que lo encontramos en la Biblia y en nuestros semejantes, en nuestro prójimo, es el que nos debe motivar todos los días de nuestra vida a desarrollar ese dominio propio que necesitamos para hacer una ofrenda agradable siempre para el Señor. Entonces, la autoridad de Cristo aplica a todo. Si así como Cristo pudo haber sido manso, tú también tienes, y yo también tengo la capacidad de ser manso. Si Cristo tuvo la capacidad de obrar con su autoridad, trayendo sanidades, trayendo libertad a los cautivos, cambiando circunstancias, Dios te ha dado el dunamis, la presencia de su Santo Espíritu para que también lo puedas hacer. Y lo tercero, desarrolla el dominio propio en el día a día, cultivando hábitos que te acerquen al Señor y no generando espacios o situaciones que te alejen de Él. Así que quiero que te levantes y que juntos podamos orar en este tiempo. Y si tú estás agradecido con el Señor, decirle: Dios, gracias. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y que le digamos a Él: Señor, gracias porque nos has hablado, porque tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos levantas, porque tú nos restituyes,
porque has tenido completo cuidado de nosotros, porque no nos hace falta nada, Señor, y porque hoy podemos tener la posibilidad de venir ante ti confiadamente. Dios, te doy muchas gracias por Misión Josué. Te doy muchas gracias por cada joven, por cada hombre, por cada mujer, Señor, que viene sábado a sábado, Dios, buscando tu presencia, buscándote a ti. Gracias, Señor, porque hoy nos recordaste que necesitamos ser buenos administradores de la gracia, buenos administradores de los tesoros que nos has entregado en nuestras manos. Enséñanos, Señor, a poder amarte y responder en amor a ti. No por miedo, no por temor, sino entendiendo que porque tú me amaste, porque fui amado, escogido por ti, Señor, en este tiempo yo te voy a retribuir de la misma forma en amor. Que para mí eres importante así como yo soy importante para ti. Que ahora entiendo que necesito guardar mi corazón sobre toda cosa. Que no debo permitir que nada ni nadie, Señor, venga a sembrar incertidumbre, venga a sembrar dudas, venga a sembrar, Señor, cizaña, venga a sembrar, Señor amado, discordia en mi corazón. Que nada, Señor, de lo que el mundo quiera ofrecerme, Señor, pueda minar mi vida. Hoy oro, Señor, para que tú pongas alrededor de mí un vallado. Oro, Señor, para que la autoridad que me ha sido entregada pueda ser bien administrada por mí. Padre, hoy oramos para que aquellos que han perdido la autoridad y quizás su identidad en ti puedan ser nuevamente restituidos, se puedan levantar en fe, creyendo, Dios amado, que tú lo estás haciendo por amor a ellos, porque tu amor es inquebrantable, tu amor es incondicional. En el nombre de Jesús, hoy oramos, Dios, para que tú levantes a todo aquel que necesite ser levantado, aquel que necesite hoy mirar a la cruz. Oh Señor, hoy oramos para que tú hagas una obra de transformación. Espíritu Santo de Dios, renueva sus pensamientos, renueva sus fuerzas, renueva, Señor, todo lo que nosotros necesitamos en esta hora de la noche. Te pedimos, oh Jesús, que no nos falte tu gracia, que nos baste en medio de las debilidades, y que cada vez, Señor, que tengamos alguna, podamos recurrir a ti para convencernos de que en ti somos fuertes, de que en ti todo lo podemos hacer. Espíritu Santo de Dios, dirige nuestro caminar, dirige nuestros pensamientos, que cada palabra que salga de nuestros labios sea una palabra que bendiga, que sea una palabra que ayude a edificar, que sea una palabra, Señor, de exhortación, de amor, de fortalecimiento, una palabra, Señor, de afirmación. Que en mi corazón, Señor, broten palabras agradables, dulces para ti también. Oh Dios del cielo, clamamos en esta hora para que tu obra sea perfecta, para que guardes esta generación, Señor, para que esto que tú nos has entregado puedan realizar un trabajo, Señor, maravilloso para ti. En el nombre poderoso de Jesús, trae un despertar en nuestros corazones de amarte a ti, Señor. Trae un despertar de poder buscar tu presencia, que al momento de desarrollar ese dominio propio podamos reconocer cuál es nuestra condición, cómo estamos delante de ti. Que no seamos, Señor, hipócritas, sino más bien que podamos decir: he fallado, he contaminado el templo, hoy necesito que tú lo purifiques, hoy necesito, Señor, ser restaurado, hoy necesito ser levantado. Padre, en el nombre de Jesús, a ti no podemos ocultarte nada, tú todo lo conoces, tú todo lo sabes, Señor. Oro para que día a día todo este equipo precioso de Misión Vida pueda desarrollar los frutos del Espíritu Santo, pueda desarrollar hábitos que nos permitan, Señor, estar anclados a ti, más cerca de ti, amantes de ti, de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, si Satanás quiere utilizar el pasado para traer quizás destrucción, para querernos estancar, en el nombre de Jesús, el pasado quedó en el ayer. Lo más importante es quiénes somos en ti, Señor. Tu palabra nos dice: no traigamos a memoria las cosas pasadas. Lo del pasado quedó en el pasado. Importa quiénes somos hoy en ti. Por eso, Señor, danos las herramientas para ser vencedores. Danos las herramientas para poder vencer. Danos las herramientas para caminar en fe sin temor. Ayúdanos, Señor,
Señor. Ayúdanos, te lo pedimos a ti. Tú tienes el poder y creemos, Dios, que lo puedes hacer con cada uno de nosotros. Oh bendito Padre, tú moriste por nosotros. Tú lo hiciste, Señor. Tu cruz es una señal de amor para nosotros. Tú nos perdonas cuando te hemos fallado, cuando te hemos ofendido. Por eso cantamos que hoy venimos a un territorio de paz y libertad. Hoy venimos a un territorio de paz y libertad. Moriste por mí en una cruz de amor que me da salvación y perdona. Cantaré en libertad. Oh, tú moriste por mí en una cruz de amor que me da salvación y perdona mi maldad. Cantaré en libertad, vida nueva me das. Padre, oramos por aquellos, Señor, que tienen en su corazón el deseo, Dios, de ser avivados nuevamente. Padre, tú nos entregas la autoridad como iglesia de hollar serpientes y escorpiones. Oramos, Señor, para que el dunamis, el poder del Espíritu Santo, venga sobre la vida de mis hermanos. Oramos, Señor, para que sean sellados con tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, para que los utilices en este tiempo en el que el mundo ha querido, Señor, opacar tu grandeza y señorío, pero sé, Dios, que tú levantas a una generación llena de la presencia del Espíritu Santo, revestidos de tu poder, Señor. Jóvenes con palabra de sabiduría, con palabra de ciencia. Tú levantas en este tiempo, Señor, a una generación que está llena de ti. En el nombre poderoso de Jesús, que tomarán con sus manos serpientes y escorpiones y no les darán daño, porque tú, Señor, los has revestido. Hoy oramos, Señor, por jóvenes que tienen unción sanadora en sus manos. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Lo pedimos, Señor, creyendo que tú lo vas a hacer, que tú lo vas a efectuar, que tú te vas a mover, que tu poder, Señor, no se ha de limitar, porque tú estás en control de todas las cosas. Espíritu, Espíritu, ven y llena las vidas, Dios. Ven y llena las vidas, Dios. Con tu poder, llénanos, llénanos, llénanos. Dígalo por última vez. Moriste por mí en una cruz de amor que me da salvación y perdona mi maldad. Cantaré en libertad, vida nueva. Tú moriste por mí, amado Dios. Una cruz de amor que me da salvación y perdona mi maldad, Señor. Cantaré en libertad, vida nueva me da. Si hay aquí algún joven que ha venido por primera vez, alguna persona que quiera entregar su vida a Jesús, levante su mano y díganos: yo quiero hacerlo. Vamos a orar por ustedes.
Los muchachos de consolidación, de staff, estarán aquí. Y si hay alguna persona que dice, yo quiero que oren por mí, porque no la he estado pasando muy bien, no me he sentido muy cómodo durante este tiempo, necesito que me rodeen, necesito ser en este tiempo rodeado con personas que me alimenten en mi fe, necesito levantar los muros caídos, puede pasar aquí al frente y vamos a orar por ustedes creyendo que la oración del justo puede mucho y que Dios puede hacer una obra de transformación sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Dios, por cada joven, Dios, que ha pasado, por esta joven que ha venido hasta acá al frente, Señor. Bendecimos su vida y te pedimos que la llenes de tu presencia, que la llenes de ti, que guardes su corazón, que la guardes en su entrada y su salida. Tú la conoces, Señor, sabes cuáles son sus problemas, cuáles son las dificultades que ha presentado en su día a día, y creemos, Señor, de que tu presencia a partir de hoy seguirá guiándola mucho más acerca de ti. Se va a acercar mucho más a ti, va a estar, Dios, con un deseo ferviente que tú has de despertar para encontrar en ti deleite, Señor. Oramos para que pueda acercarse a ti de día, de noche, de tarde, que la despiertes espiritualmente, que sus sentidos espirituales se activen, porque Dios, tú puedes hacer una obra con ella. La presentamos delante de ti, y todo momento doloroso que hayan vivido, Señor, Padre, oramos para que tú seas el sanador de sus vidas. Oramos, Señor, para que las emociones, Señor, sean sanadas en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dales una identidad de hijas, dales la identidad que necesitan encontrar en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, te damos muchas gracias y creemos, Señor, que tu poder se perfecciona en la debilidad. Oh bendito Padre, moriste. Gracias, Señor. En una cruz de amor que me da salvación y perdonas mi maldad. Cantaré en libertad, vida nueva me das. Moriste por mí en una cruz de amor que me da salvación y perdona mi maldad. Cantaré en libertad, vida nueva me La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.